Pero cuando por fin me acostumbré a ese pianísimo de las palabras susurradas, me di cuenta de que el enfermo conservaba absolutamente intacta su inteligencia. Había por otra parte dos Messier de Charles, sin contar los otros. De los dos, el intelectual pasaba su tiempo quejándose de que iba camino de la afasia, de que constantemente pronunciaba una palabra, una letra por otra. Pero en cuanto a esto le ocurría en efecto, el otro Messier de Charlus, el subconsciente, el que quería ser envidiado tanto como el otro compadecido, y recurría a coqueterías tanto como el primero las despreciaba, interrumpía de inmediato, como un director de orquesta cuyos músicos se embarullan, la frase iniciada, y con una ingeniosidad infinita ligaba lo que venía luego a la palabra dicha en realidad por otra, pero que parecía haber elegido. También estaba intacta su memoria, de la que por otra parte, con una coquetería no exenta de la fatiga de una aplicación de las más arduas, hacía salir este o aquel viejo recuerdo, poco importante, que por estar relacionado conmigo me demostraría que había conservado o recuperado toda su lucidez mental, sin mover la cabeza ni los ojos, ni variar una sola inflexión de su habla. Me dijo, por ejemplo: vea, en esta columna hay un cartel parecido al que yo estaba mirando la primera vez que lo vi a usted en Avranches. No, me equivoco, en Balbec. Y era en efecto un anuncio del mismo producto. Al principio me había costado trabajo distinguir lo que decía, igual que se empieza por no ver nada en una habitación con todas las cortinas echadas. Pero, como unos ojos en la penumbra, mis oídos se habituaron pronto a aquel pianísimo. También creo que había ido reforzándose gradualmente a medida que el varón hablaba, bien porque la debilidad de su corazón proviniese, de su voz, proviniese en parte de una aprensión nerviosa que se disipaba cuando, distraído por un tercero, dejaba de pensar en ella, bien porque, al contrario, esa debilidad correspondiese a su verdadero estado, y porque la fuerza momentánea con que hablaba en la conversación fuese provocada por una excitación ficticia, pasajera y un tanto funesta, que hacía decir a los extraños: ya está mejor, no tiene que pensar en su mal. Pero aumentaba en cambio este, que no tardaba en volver. Como quiera que sea, en ese momento el varón, incluso teniendo en cuenta mi adaptación, lanzaba las palabras con más fuerza, como la marea a los días de mal tiempo sus pequeñas olas retorcidas. Y lo que le quedaba de su reciente ataque hacía oír sobre el fondo de sus palabras una especie de rumor de cantos rodados. Por otra parte, seguía hablándome del pasado, seguramente para hacerme ver que no había perdido la memoria, y lo evocaba de una manera fúnebre, pero sin tristeza. No cesaba de enumerar a todas las personas de su familia o de su mundo que estaban muertas, menos al parecer con la tristeza de que ya no estuvieran vivas, menos al parecer con la tristeza de que ya no estuvieran vivas que con la satisfacción de sobrevivirlas. Al recordar su muerte, pareció tomar mejor conciencia del propio retorno a la salud. Con una dureza casi triunfal, en un tono uniforme, levemente balbuciente y de sordas resonancias sepulcrales, repetía: Aníbal de Brotet, muerto; Antoine de Mouchy, muerto; Charles Swann, muerto; Adalbert de Montmorency, muerto; Bosson de Talleyrand, muerto; Sostein de Dudeville, muerto. Y cada vez esa palabra muerto parecía caer sobre aquellos difuntos como una paletada de tierra más pesada, lanzada por un sepulturero empeñado en clavarlos más profundamente en la tumba. La duquesa de Letourville, que no iba a la matiné de la princesa de Guermantes porque acababa de estar mucho tiempo enferma, pasó en ese momento a pie a nuestro lado, y al ver al varón, cuyo reciente ataque ignoraba, se detuvo para saludarlo. Pero la enfermedad que acababa de sufrir no la volvía más comprensiva con la enfermedad de los otros, sino que la soportaba con más impaciencia, con un mal humor nervioso en el que quizá había mucho de piedad. Al darse cuenta de que el varón pronunciaba con dificultad y mal ciertas palabras, de que a duras penas movía los brazos, volvió los ojos sucesivamente hacia Dupin y hacia mí, como para pedirnos la explicación de un fenómeno tan chocante. Como no le dijimos nada, fue al mismo Messier de Charlus a quien dirigió una larga mirada llena de tristeza, pero también de reproches. Daba la impresión de acusarle de estar con ella en la calle en una actitud tan poco usual
como si hubiera salido sin corbata o sin zapatos. Ante un nuevo error de pronunciación cometido por el varón, el dolor y la indignación de la duquesa aumentaron a un tiempo, y dijo al varón: Palamede, en el tono interrogativo e irritado de quienes, demasiado nerviosos, no pueden soportar esperar un minuto y, si se les hace pasar enseguida excusándose por no haber acabado todavía uno de arreglarse, os dicen amargamente, no para disculparse, sino para acusar: ¿qué pasa? ¿Es que le molesto? Como si fuera un crimen de parte del molestado. Por fin os dejó con un aire cada vez más afligido, diciendo al varón: haría mejor volviendo a casa. Pidió sentarse en un sillón para descansar mientras Lupin y yo dábamos unos pasos, y sacó penosamente del bolsillo un libro que me pareció un libro de oraciones. No me desagradaba poder saber por Lupin detalles sobre el estado de salud del varón. Me alegro mucho de hablar con usted, señor, me dijo Lupin, pero no iremos más allá del Rond-Point. A Dios gracias, el varón va bien ahora, pero no me atrevo a dejarlo mucho tiempo solo. Es el mismo de siempre. Tiene un corazón demasiado bueno. Daría todo lo que tienen los demás. Y eso no es todo. Sigue siendo tan mujeriego como un joven, y me veo obligado a tener los ojos abiertos. Sobre todo porque ha recuperado los suyos, respondí. Me habían entristecido mucho diciéndome que había perdido la vista. Sí, su parálisis se había localizado ahí. Ya no veía absolutamente nada. Piense que durante la cura, que por lo demás le ha hecho tanto bien, ha estado varios meses sin ver más que un ciego de nacimiento. Eso por lo menos debía volver inútil toda una parte de su vigilancia. Ni lo sueñe. Nada más llegar a un hotel me preguntaba cómo era esta o aquella persona del servicio. Yo le aseguraba que solo había horrores, pero él se daba cuenta de que eso no podía ser universal, de que debía de mentirle algunas veces. Ya ve, menudo pillo está hecho. Y además tenía una especie de olfato. Por la voz quizá, no sé. Entonces se las arreglaba para mandarme a que hiciera algún recado urgente. Un día me perdonará por decirle esto, pero usted fue una vez por casualidad al templo del impudor. No tengo nada que ocultarle. Por otra parte, Lupin siempre sentía una satisfacción bastante poco simpática exhibiendo secretos de los que era depositario. Al volver de uno de esos recados supuestamente urgentes, tanto más deprisa cuanto que me figuraba que había sido preparado a propósito, al acercarme a la habitación del varón, oí una voz que decía: ¿qué? ¿Cómo? Respondió el varón. O sea que es la primera vez. Entré sin llamar. ¿Y cuál no fue mi susto? El varón, engañado por la voz que, en efecto, era más fuerte de lo que suele ser habitual a esa edad, y en aquella época el varón estaba completamente ciego, estaba él, a quien antes le gustaban sobre todo las personas maduras, con un niño que no tenía ni 10 años. Me han contado que en esa época era presa casi a diario de crisis de depresión mental, caracterizada no positivamente por la divagación, sino por la confesión en voz alta, ante terceros cuya presencia o severidad olvidaba, de opiniones que solía ocultar, por ejemplo su germanofilia. Si mucho tiempo después de la guerra gemía por la derrota de los alemanes, entre los que se incluía, y decía con orgullo: y sin embargo no es posible que nos tomemos nuestra revancha, porque hemos demostrado que éramos nosotros los que teníamos mayor capacidad de resistencia y los que tenemos la mejor organización. O bien sus confidencias adoptaban otro tono, y exclamaba con rabia: que Lord X o el príncipe de no vengan a repetirnos lo que decían ayer, porque he tenido que contenerme a duras penas para no contestarles. Bien saben ustedes que lo son, por lo menos tanto como yo. Inútil añadir que cuando Messier de Charlus, en los momentos en que, como se dice, no estaba muy presente, hacía de este modo confesiones germanófilas o de otro tipo. Las personas del entorno que se encontraban con él, ya fuese Lupin o la duquesa de Guermantes, solían interrumpir las palabras imprudentes y dar para los terceros menos íntimos y más indiscretos una interpretación forzada pero honorable. Pero, Dios mío, exclamó Lupin, ¿qué razón tenía yo en no querer que nos alejásemos? Ahí le tiene, ya está encontrando la manera de entablar conversación con un peón jardinero.
Adiós, señor, más vale que me despida de usted y que no deje un solo instante a mi enfermo, que no es más que un niño grande. Volví a apearme del coche un poco antes de llegar a casa de la princesa de Guermantes, y de nuevo empecé a pensar con aquella lasitud y en aquel hastío con que la víspera había intentado anotar la línea que en una de las campiñas consideradas más bellas de Francia separaba en los árboles la sombra de la luz. Cierto, las conclusiones intelectuales que había sacado no afectaban hoy tan cruelmente a mi sensibilidad. Seguían siendo las mismas, pero como cada vez que me encontraba arrancado a mis costumbres, salir a otra hora, en un lugar nuevo, experimentaba un vivo placer que hoy me parecía un placer puramente frívolo, el de ir a una matiné en casa de Madame de Guermantes. Pero, puesto que ahora sabía que ya no podía esperar otra cosa que placeres frívolos, ¿por qué negármelos? Me repetía que, al intentar aquella descripción, no había sentido nada de ese entusiasmo que, sin ser el único, no deja de ser un primer criterio del talento. Ahora me esforzaba por sacar de mi memoria otras instantáneas, sobre todo instantáneas que había tomado en Venecia, pero bastaba esta palabra para volvérmela aburrida como una exposición de fotografías, y ya no me sentía con gusto ni con talento para describir ahora lo que había visto tiempo atrás, lo que ayer observaba con ojo minucioso y triste en ese mismo momento. Dentro de un instante muchos amigos a los que no había visto desde hacía tanto tiempo iban seguramente a pedirme que no me aislara así, que les dedicara mis jornadas. No tenía razón alguna para negárselo, puesto que ahora tenía la prueba de que yo no servía ya para nada, de que la literatura ya no podía causarme la menor alegría, fuese por culpa mía al no tener dotes suficientes, fuese por la suya, si es que en efecto estaba menos cargada de realidad de lo que yo había creído. Cuando pensaba en lo que Bergot me había dicho, está usted enfermo, pero no se le puede compadecer porque tiene las alegrías del espíritu. ¿Cómo se había equivocado sobre mí? Qué poca alegría había en aquella lucidez estéril. Añado incluso que si acaso alguna vez tenía yo placeres, no de la inteligencia, siempre los derrochaba por una mujer distinta, de modo que, si el destino me hubiera concedido 100 años más de vida y sin enfermedades, no habría hecho más que añadir prolongaciones sucesivas a una existencia exclusivamente longitudinal, sin que se viese siquiera el interés de que continuara prolongándose, y con mayor motivo durante tanto tiempo todavía. En cuanto a las alegrías de la inteligencia, podía llamar así a las frías constataciones que mi ojo clarividente o mi razonamiento exacto hacían sin ningún placer y que resultaban infecundas. Pero a veces, en el momento en que todo nos parece perdido, es cuando llega la advertencia que puede salvarnos. Hemos llamado a todas las puertas que no dan a ninguna parte, y la única por la que se puede entrar y que habríamos buscado inútilmente durante 100 años, tropezamos con ella sin saberlo y se abre. Rumiando los tristes pensamientos de que hablaba hace un instante, había entrado en el patio del palacete de Guermantes y, distraído, no había visto un coche que avanzaba. Al grito del Watman solo tuve tiempo de echarme vivamente a un lado y retrocedí lo suficiente para ir a dar, a pesar mío, contra unos adoquines bastante mal encuadrados, tras los cuales había una cochera. Pero en el momento en que, recuperando el equilibrio, posé mi pie sobre un adoquín que estaba algo menos levantado que el anterior, todo mi abatimiento se desvaneció ante la misma felicidad que en diversas épocas de mi vida me habían proporcionado la vista de los árboles que había creído reconocer durante un paseo en coche por los alrededores de Balbec, la visita de los campanarios de Martinville, el sabor de una magdalena mojada en una infusión, tantas otras sensaciones de las que he hablado y que las últimas obras de Vintel me habían parecido sintetizar. Como en el momento en que saboreaba la magdalena, toda inquietud sobre el futuro, toda duda intelectual se había disipado. Las que me asaltaban hacía un instante sobre la realidad de mis dotes literarias y aun sobre la realidad misma de la literatura habían desaparecido como por encanto. Sin saber
sin haber hecho ningún razonamiento nuevo, sin haber hallado ningún argumento decisivo, las dificultades, insolubles un momento antes, habían perdido toda importancia. Mas esta vez estaba completamente decidido a no resignarme a ignorar por qué, como hiciera el día que había saboreado una magdalena mojada en una infusión. La felicidad que acababa de sentir era desde luego, en efecto, la misma que había sentido al comer la magdalena y cuyas causas profundas había aplazado buscar entonces. La diferencia, puramente material, estaba en las imágenes evocadas. Un azul profundo embriagaba mis ojos, unas impresiones de frescura. La luz deslumbrante se arremolinaban a mi lado y, en mi deseo de cogerlas, sin atreverme a moverme, más que cuando disfrutaba del sabor de la magdalena, tratando de hacer llegar hasta mí lo que ella me recordaba, permanecía, a riesgo de hacer reír a la innumerable multitud de los Watmen, dubitativo como había estado un momento antes, con un pie sobre el adoquín más alto, el otro sobre el adoquín más bajo. Cada vez que volvía a dar aunque solo fuera materialmente, aquel mismo paso me resultaba inútil, pero si conseguía, olvidando la matiné Guermantes, encontrar de nuevo lo que había sentido al posar de aquella manera mis pies, otra vez la visión deslumbrante e indistinta me rozaba, como si me hubiera dicho: cógeme al pasar si tienes fuerza para ello, y trata de resolver el enigma de felicidad que te propongo. Y casi de inmediato la reconocí. Era Venecia, de las que mis esfuerzos por describirla y las supuestas instantáneas tomadas por mi memoria nunca me habían dicho nada, y que la misma sensación experimentada antaño sobre dos losas desiguales del baptisterio de San Marcos me habían restituido junto con todas las demás sensaciones unidas aquel día a esa sensación, y que habían permanecido a la espera, en su fila, de donde un brusco azar las había hecho salir imperiosamente en la serie de los días olvidados. Del mismo modo, el sabor de la pequeña magdalena me había recordado Combray. Pero, ¿por qué las imágenes de Combray y de Venecia me habían dado, en uno y en otro momento, una alegría parecida a una certeza y capaz, sin otras pruebas, de volverme la muerte indiferente? Sin dejar de preguntármelo y decidido hoy a encontrar la respuesta, entré en el palacete de Guermantes, porque siempre anteponemos a la tarea interior que debemos hacer el papel aparente que desempeñamos, y que ese día era el de un invitado. Mas, llegado al primer piso, un mayordomo me pidió que entrase un momento en un saloncito biblioteca contigua al buffet, hasta que terminara la pieza que estaban tocando, porque la princesa había prohibido abrir las puertas durante su ejecución. Pero en ese mismo momento una segunda advertencia vino a reforzar lo que me habían dado los dos adoquines desiguales y a exhortarme a perseverar en mi tarea. En efecto, un criado, en sus infructuosos esfuerzos para no hacer ruido, acababa de golpear una cuchara contra un plato. Me invadió el mismo género de felicidad que me habían dado las baldosas desiguales. Las sensaciones eran todavía de mucho calor, pero completamente distintas. Mezcla de un olor a humo, mitigado por el fresco olor de un marco forestal, y reconocí que lo que me parecía tan agradable era la misma hilera de árboles que me había parecido fastidiosa de observar y describir, y frente a la cual, destapando la botella de cerveza que tenía en el vagón, acababa de creer por un instante en una especie de aturdimiento que me encontraba. Hasta tal punto el ruido idéntico de la cuchara contra el plato me había dado, antes de que tuviera tiempo de recobrarme, la ilusión del ruido del martillo de un empleado que había arreglado algo en la rueda del tren mientras estábamos detenidos delante de aquel bosquecillo. Si hubiera dicho entonces que los signos que debía ese día sacarme de mi desaliento y devolverme la fe en las letras se empeñaban en multiplicarse, porque cuando, tras haberme reconocido un mayordomo, hacía mucho tiempo al servicio del príncipe de Guermantes, y para evitarme ir al buffet, me llevó a la biblioteca donde yo estaba un surtido de petit force y un vaso de naranjada. Me limpié la boca con la servilleta que me había dado, pero inmediatamente, como el personaje de las 1001 noches, que sin saberlo llevaba a cabo precisamente el rito que hacía parecer, solo invisible para él, a un dócil genio dispuesto a transportarlo lejos,
Una nueva visión de azul pasó ante mis ojos, pero era puro y salino, y se hinchó en pechos azulinos. Fue tan fuerte la impresión que el momento que estaba viviendo me pareció ser el momento actual, más anonadado que el día que me preguntaba si realmente iba a ser recibido por la princesa de Guermantes o si no iría a desmoronarse todo. Creía que el criado acababa de abrir la ventana sobre la playa y que todo me invitaba a bajar a pasearme a lo largo del malecón con la marea alta. La servilleta que había cogido para limpiarme la boca tenía exactamente el mismo tipo de rigidez y la tiesura de aquella otra con la que tanto trabajo me había costado secarme ante la ventana del primer día de mi llegada a Baalbek. Y ahora, ante esa biblioteca del palacete de Guermantes, desplegada, repartido en sus bordes y en sus dobleces, el plumaje de un océano verde y azul, como la cola de un pavo real. Y yo no sólo gozaba de aquellos colores, sino de todo un instante de mi vida que los provocaba, que había sido sin duda aspiración hacia ellos, de los que quizá algún sentimiento de fatiga o de tristeza me había impedido gozar en Baalbek, y que ahora, desembarazado de cuanto hay de imperfecto en la percepción exterior, puro y desencarnado, me henchía de alegría. La pieza que estaba tocando podía acabar en cualquier momento, podía acabar de un momento a otro, y yo podía verme obligado a entrar en el salón. Por eso me esforzaba por intentar ver claro cuanto antes en la naturaleza de los placeres idénticos que acababa de experimentar por 3 veces en unos minutos y luego deducir la enseñanza que debía extraer. En la extrema diferencia que hay entre la verdadera impresión que hemos tenido de una cosa y la impresión ficticia que de ella nos damos cuando voluntariamente intentamos representárnosla, no me detenía, recordando demasiado la indiferencia relativa con que Swann había podido hablar en otro tiempo de los días en que era amado, porque bajo esa frase veía algo distinto de ellos, y el dolor súbito que le había causado la pequeña frase de Vintela al devolverlo a esos mismos días tal como entonces los había sentido. Comprendía perfectamente que cuanto en mí había despertado la sensación de las losas desiguales, la rigidez de la servilleta, el sabor de la magdalena, no guardaba ninguna relación con lo que a menudo procuraba recordar de Venecia, de Baalbek, de Combray, con la ayuda de una memoria uniforme, y comprendía que la vida pudiera juzgarse mediocre, aunque en ciertos momentos pareciese tan bella, porque en los primeros se la juzga y se la desprecia por algo muy distinto que ella misma, por imágenes que no conservan nada de ella. A lo sumo advertía de modo accesorio que la diferencia existente entre cada una de las impresiones reales, diferencias que explican por qué una pintura uniforme de la vida no pueda ser fiel, dependía probablemente de esta causa, que la menor palabra dicha por nosotros en una época de nuestra vida, el gesto más insignificante que hicimos, estaba rodeado, llevaba en sí el reflejo de cosas que lógicamente no dependían de él, que han sido separadas por la inteligencia, a la que no le servían de nada para las necesidades del razonamiento, entre las cuales aquí reflejo rosa del atardecer sobre la pared florida de un restaurante campestre, sensación de hambre, deseo de mujeres, placer de lujo, hallar volutas azules del mar matutino envolviendo frases musicales que emergen parcialmente como los hombros de las ondinas. El gesto, el acto más simple queda contenido como en 1000 vasos cerrados, cada uno de los cuales estuviese lleno de cosas de un color, de un olor, de una temperatura absolutamente diferentes, sin contar con que esos vasos dispuestos a lo largo de toda la altura de nuestros años, durante los que nunca hemos cesado de cambiar, aunque solo fuera de sueño y de pensamiento, están situados en altitudes muy diversas y nos dan la sensación de atmósferas singularmente variadas. Verdad es que estos cambios los hemos efectuado de manera insensible, pero entre el recuerdo que nos vuelve de repente y nuestro estado actual, lo mismo que entre dos recuerdos de años, de lugares, de horas diferentes, es tal la distancia que eso bastaría, al margen incluso de una originalidad específica, para volverlos incomparables entre sí. Sí, si el recuerdo, gracias al olvido, no ha podido contraer ningún vínculo,
echar ningún eslabón entre él y el minuto presente, si ha permanecido en su sitio, en su fecha, si ha conservado sus distancias, su aislamiento en la hondonada de un valle o en la punta de una cumbre, nos hace respirar de golpe un aire nuevo, precisamente porque es un aire que se ha respirado tiempo atrás, ese aire más puro que los poetas han tratado en vano de hacer reinar en el paraíso y que sólo podría dar esa sensación profunda de renovación si ya hubiera sido respirado, porque los verdaderos paraísos son los paraísos que se han perdido. Y de paso me daba cuenta de que ahí, en la obra de arte que ya me sentía dispuesto, aun sin haberlo decidido de manera consciente, a emprender, había grandes dificultades, porque debería ejecutar sus partes sucesivas en una materia, en cierto modo, diferente, y que sería muy diferente de la que convendría a los recuerdos de mañanas a las orillas del mar o de tardes en Venecia, si quería pintar aquellos atardeceres de Riverbell cuando, en el comedor abierto al jardín, el calor empezaba a descomponerse, a caer, a depositarse, cuando un último resplandor iluminaba todavía las rosas sobre las paredes del restaurante, mientras las últimas acuarelas del día aún eran visibles en el cielo, en una materia distinta, nueva, de una transparencia, de una sonoridad especiales, compacta, refrescante y rosa. Me deslizaba con gran rapidez sobre todo esto, solicitado más imperiosamente de lo que estaba por buscada aplazada en otro tiempo, la causa de aquella felicidad, del carácter de certeza con que se imponía. Y esa causa la adivinaba yo comparando entre sí aquellas diversas impresiones bienhechoras y que tenían de común el hecho de que yo sentía a la vez en el momento actual y en un momento lejano el ruido de la cuchara sobre el plato, la desigualdad de las baldosas, el sabor de la magdalena, hasta hacer refluir el pasado en el presente, hasta hacerme dudar de saber en cuál de los dos me encontraba. A decir verdad, el ser que entonces saboreaba en mí esa impresión, la saboreaba en lo que tenía de común con un día antiguo y ahora, en lo que tenía de extratemporal, un ser que sólo aparecía cuando, gracias a una de esas identidades entre el presente y el pasado, podía encontrarse en el único medio donde pudiera vivir, gozar de la esencia de las cosas, es decir, fuera del tiempo. Esto explicaba que mis inquietudes sobre mi muerte hubieran cesado en el momento en que de manera inconsciente había reconocido el sabor de la pequeña Magdalena, porque en ese momento el ser que yo había sido era un ser extratemporal y por lo tanto despreocupado de las vicisitudes del futuro. Solo vivía de la esencia de las cosas y no podía captarla en el presente donde, por no estar en juego la imaginación, los sentidos eran incapaces de proporcionársela. El futuro mismo hacía que la acción el futuro mismo hacia el que la acción tiende nos la abandona. Aquel ser nunca había venido a mí, nunca se había manifestado, sino fuera de la acción, del goce inmediato, cada vez que el milagro de una analogía me había hecho escapar al presente. Era lo único que tenía el poder de hacerme recuperar los días antiguos, el tiempo perdido, ante lo cual siempre fracasaban los esfuerzos de mi memoria y de mi inteligencia. Y si hacía un momento me parecía que Bergot no había dicho la verdad al hablar de las alegrías de la vida espiritual, ¿acaso era porque yo llamaba vida espiritual en ese instante a unos razonamientos lógicos que no guardan relación con ella, con lo que existía en mí en aquel momento? Exactamente igual que el mundo y la vida habían podido parecerme aburridos porque los juzgaba con arreglo a recuerdos sin verdad, mientras que ahora tenía tal apetito de vivir que en 3 ocasiones acababa de renacer dentro de mí un verdadero momento del pasado. ¿Solo un momento del pasado? Mucho más, acaso. Algo que, común a la vez al pasado y al presente, es mucho más esencial que ellos dos. Algo que, común a la vez al pasado y al presente, es mucho más esencial que ellos dos. Tantas veces, en el curso de mi vida, me habían decepcionado la realidad, porque en el momento en que la percibía mi imaginación, que era mi único órgano para gozar de la belleza, no podía aplicarse a ella, en virtud de la ley inevitable que hace que sólo se puede imaginar lo que está ausente. Y he aquí que de pronto el efecto de esa dura ley quedaba neutralizado, suspendido, por un expediente maravilloso de la naturaleza
que había hecho espejar una sensación, ruido del tenedor y del martillo, idéntico título del libro, etc., a la vez en el pasado, lo cual permitía a mi imaginación saborearla, y en el presente, donde la sacudida efectiva de mis sentidos por el ruido, el contacto con la servilleta, etc., había añadido a los ensueños de la imaginación aquello de lo que por lo general están desprovistos, la idea de existencia, y gracias a este subterfugio había permitido a mi ser obtener, aislar y movilizar la duración de un relámpago, lo que no capta nunca, un poco de tiempo en estado puro. El ser que había renacido en mí cuando, con el estremecimiento de felicidad, había oído el ruido común a un tiempo, a la cuchara que toca el plato y al martillo que golpea en la rueda, a la desigualdad para los pasos de los adoquines del patio Guermantes y del baptisterio de San Marcos, etc., ese ser solo se nutre de la existencia de las cosas, solo en ella encuentra su subsistencia, sus delicias. Languidece en la observación del presente donde los sentidos no pueden proporcionársela, en la consideración de un pasado que la inteligencia le deseca, en la espera de un futuro que la voluntad construye con fragmentos del presente y del pasado a los que todavía quita parte de su realidad, conservando de ellos solo lo que conviene al fin utilitario, estrechamente humano, que les asigna. Pero basta que un ruido, que un olor, ya oído o respirado tiempo atrás, lo sean de nuevo, a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, para que al punto la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas se halle liberada, y nuestro verdadero yo, que en ocasiones desde hace mucho tiempo parecía muerto, pero no lo estaba del todo, despierte, se anima a recibir el celestial aliento que se le aporta. Un minuto liberado del orden del tiempo ha vuelto a crear en nosotros, para sentir ese minuto, al hombre liberado del orden del tiempo. Y es comprensible que tenga confianza en su propia alegría, incluso si el simple sabor de una magdalena no parezca contener lógicamente los motivos de esa alegría, es comprensible que la palabra muerte no tenga sentido para él, situado fuera del tiempo. ¿Qué podría temer del futuro? Pero esa engañosa apariencia que ponía a mi lado un momento del pasado incompatible con el presente, esa apariencia engañosa no duraba. Cierto que puede prolongarse los espectáculos de la memoria voluntaria, que no exige de nosotros mismos más fuerzas que al hojear un libro de imágenes. Así en otro tiempo, por ejemplo el día en que debía ir por primera vez a casa de la princesa de Guermantes, desde el patio soleado de nuestra casa de París, había contemplado prezosamente a capricho unas veces la plaza de la iglesia en Combray, otras la playa de Balbe, de la misma manera que habría ilustrado el tiempo que hacía hojeando un cuaderno de acuarelas tomadas en los diversos lugares donde había estado y en donde, con un placer egoísta de coleccionista, me había hecho al catalogar así las ilustraciones de mi memoria. Me había dicho al catalogar así las ilustraciones de mi memoria. A pesar de todo, he visto bellas cosas en mi vida. Entonces mi memoria afirmaba sin duda la diferencia de las sensaciones, pero no hacía más que combinar entre sí elementos homogéneos. No había ocurrido lo mismo con los 3 recuerdos que acababa de tener y en los que, en lugar de hacerme una idea más halagüeña de mi yo, casi había dudado por el contrario de la realidad actual de ese yo. Así como el día en que había mojado la magdalena en la infusión caliente en el seno del lugar donde me encontraba, ya fuera ese lugar como aquel día mi cuarto de París o, como hoy en este momento, la biblioteca del príncipe de Guermantes, un poco antes el patio de su palacete, había habido en mí, irradiando una pequeña zona a mi alrededor, una sensación, sabor de la magdalena mojada, ruido metálico, sensación del paso, que era común a ese lugar donde me encontraba y también a otro lugar, cuarto de mi tía Octave, vagón del ferrocarril, baptisterio de San Marcos. Y en el momento en que razonaba así, el ruido estridente de una cañería de agua, enteramente parecido a esos largos gritos que a veces en verano
dejaban oír los barcos de recreo al atardecer en el mar frente a Baalbek, me hizo experimentar, como ya me lo había hecho una vez en París, en un gran restaurante, la vista de un lujoso comedor semivacío, estival y caluroso. Mucho más que una sensación simplemente análoga a la que tenía al final de la tarde en Baalbek cuando, cubierta ya todas las mesas con su mantel y su platería, los amplios ventanales abiertos de par en par que daban al malecón, sin un solo intervalo, sin un solo lleno, de vidrio o de piedra, mientras el sol descendía lentamente sobre el mar, donde las embarcaciones empezaban a gritar. Me bastaba para reunirme con Albertín y sus amigas que paseaban por el malecón, franquear el marco de madera apenas más altos que mi tobillo, sobre cuya bisagra se había hecho deslizar para la ventilación del hotel todos los cristales que se continuaban. Mas a esta sensación no se mezclaba el recuerdo doloroso de haber amado a Albertín. No existe recuerdo doloroso más que de los muertos, pero estos no tardan en destruirse y alrededor de sus tumbas mismas no queda otra que la belleza de la naturaleza, el silencio, la pureza del aire. Además, no era solamente un eco, un doble de una sensación pasada, sino aquella sensación misma lo que el ruido de la cañería de agua acababa de hacerme sentir. En este caso, como en todos los precedentes, la sensación común había intentado crear de nuevo en torno suyo el lugar antiguo, mientras el lugar actual que ocupaba su sitio se oponía con toda la resistencia de su masa a esa inmigración, a un palacete de París, de una playa normanda o de un talud de una vía de ferrocarril. El comedor marino de Baalbek, con su mantelería adamascada, preparada como manteles de altar para recibir la puesta de sol, había intentado socavar la solidez del palacete de Guermantes, forzar sus puertas, y había hecho vacilar un instante los canapés a mi alrededor, como otro día había hecho con las mesas del restaurante de París. Siempre, en esas resurrecciones, el lugar lejano engendrado en torno a la sensación común se había acoplado por un instante como un luchador al lugar actual. Siempre el lugar actual había resultado vencedor. Siempre era vencido el que me había parecido el más bello. Tan bello que me había quedado extasiado sobre el adoquín desigual como ante la taza de té, tratando de conservar los momentos en que aparecía, de hacer que reapareciera en cuanto se me había escapado aquel Combray, aquella Venecia, aquel Baalbek invasores y rechazados que surgían para abandonarme enseguida en el seno de aquellos lugares nuevos, pero permeables para el pasado. Y si el lugar actual no hubiera resultado vencedor enseguida, creo que habría perdido el conocimiento, porque estas resurrecciones del pasado, en el segundo que duran, son tan totales que no obligan solo a nuestros ojos a dejar de ver la habitación que está a su lado para mirar la vía bordeada de árboles o la marea que sube. Fuerzan a nuestra nariz a respirar el aire de lugares sin embargo lejanos, a nuestra voluntad a elegir entre los diversos proyectos que nos proponen, a toda nuestra persona a creerse rodeada por ellos, o por lo menos a tropezar entre ellos y los lugares presentes, en el aturdimiento de una incertidumbre semejante a la que se siente a veces ante una visión inefable en el momento de quedarse dormido. De modo que lo que el ser por 3 o 4 veces resucitado dentro de mí acababa de saborear, podía ser muchos fragmentos de existencia sustraídos al tiempo, pero esa contemplación, aunque de eternidad, era fugitiva, y sin embargo sentía que el placer que, a raros intervalos, que había dado en el curso de mi vida, me había dado en el curso de mi vida, era lo único en ser fecundo y verdadero. El signo de la irrealidad de los otros no es suficientemente visible, bien en su imposibilidad para satisfacernos, como por ejemplo los placeres mundanos, que a lo sumo causan el malestar provocado por la ingestión de un alimento abyecto, o la amistad, que es simulación, porque cualesquiera que sean las razones morales por las que lo haga, el artista que renuncia a una hora de trabajo por una hora de conversación con un amigo sabe que sacrifica una realidad por algo que no existe, porque los amigos solos son amigos
en esa dulce locura que sentimos en el curso de la vida a la que nos presentamos, pero que desde el fondo de nuestra inteligencia reconocemos como el error de un loco que creyese que los muebles viven y hablaran con ellos, bien en la tristeza que sigue a su satisfacción, como la que yo había sentido el día que fui presentado al Bertín, por haberme dado un trabajo, sin embargo muy pequeño, a fin de conseguir una cosa, conocer a aquella muchacha que no me parecía pequeña solo porque la había conseguido. Incluso un placer más profundo, con el que habría podido experimentar, como el que habría podido experimentar cuando amaba a Albertín, no era percibido en realidad, sino de forma inversa por la angustia que sentía cuando ella no estaba, porque cuando yo estaba seguro de que iba a llegar, como el día que volvió del Trocadero, no había creído sentir más que un vago fastidio, mientras me saltaba cada vez más a medida que profundizaba, con una alegría para mí creciente, en el ruido del cuchillo o en el sabor de la infusión que había hecho entrar en mi cuarto, el cuarto de mi tía Leonie, y tras él todo Combray y sus dos partes. Por esa hora estaba decidido a vincularme a esa contemplación de la esencia de las cosas, a fijarla. Pero ¿cómo? ¿Por qué medio? Sin duda, en el momento en que la rigidez de la servilleta me había devuelto Balbec, durante un instante había acariciado mi imaginación, pero solo con la vista del mar tal como era aquella mañana. No solo con la vista del mar tal como era aquella mañana, sino con el olor de la habitación, con la velocidad del viento, con el deseo de almorzar, con la incertidumbre entre los diversos paseos, todo ello unido a la sensación de la tela como las 1000 alas de ángeles que dan 1000 vueltas por minuto. Sin duda, en el momento en que la desigualdad de los dos adoquines había prolongado las imágenes secas y consumidas que tenía yo de Venecia y de San Marcos, en todos los sentimientos y todas las dimensiones, con todas las sensaciones que allí había experimentado, empalmando a la plaza a la iglesia, el embarcadero a la plaza, el canal al embarcadero, y a todo lo que los ojos ven el mundo, y todo lo que los ojos ven el mundo de los deseos solo visible para la mente, me había sentido tentado, si no, dada la estación, a ir a pasear por las aguas, para mí, sobre todo primaverales de Venecia, por lo menos a volver a Balbec. Pero no me detuve un instante en ese pensamiento. No solo sabía que los países no eran tal como su nombre me los pintaba, y casi únicamente en mis sueños, durmiendo, era cuando ante mí se extendía un lugar hecho de pura materia enteramente distinta de las cosas comunes que se ven, que se tocan, y que había sido la suya cuando yo me los representaba, sino que incluso en lo concerniente a esas imágenes de un género distinto, las del recuerdo, sabía que la belleza de Balbec no la había encontrado cuando estaba allí, y que incluso la que me había dejado, la del recuerdo, no era ya la que había vuelto a encontrar en mi segunda estancia. Había experimentado de sobra la imposibilidad de alcanzar en la realidad lo que estaba en el fondo de mí mismo, que ya no era en la plaza de San Marco, como no lo había sido en mi segundo viaje a Balbec o en mi regreso a Tansonville para ver a Gilbert, donde recobraría el tiempo perdido, y que el viaje, que se limitaba a proponerme una vez más la ilusión de que estas impresiones antiguas existían fuera de mí mismo, en la esquina de una determinada plaza, no podía ser el medio que andaba buscando. Y no quería dejarme engañar una vez más, porque para mí se trataba de saber por fin si era verdaderamente posible alcanzar lo que siempre he decepcionado, como lo había estado en presencia de los lugares y de los seres, había creído, aunque en una ocasión la pieza para concierto de Vintel hubiera parecido decirme lo contrario, irrealizable. No iba pues a intentar una experiencia más en el camino que desde hacía mucho sabía que no llevaba a nada. Impresiones tales como la que trataba de fijar solo podían desvanecerse al contacto de un goce directo que ha sido impotente para hacerlas nacer. El único modo de gozarlas mejor era procurar conocerlas de forma más completa allí donde se encontraban, es decir, en mí mismo, encarceladas hasta en sus profundidades. No había podido conocer el placer en Balbec, como tampoco el de vivir con Albertín, que sólo más tarde había podido percibir,
y la recapitulación que estaba haciendo de las desilusiones de mi vida en tanto que vivida y que me hacían creer que su realidad debía residir en otra parte distinta de la acción, no relacionada de manera puramente fortuita y siguiendo las vicisitudes de mi existencia, desengaños diferentes. Advertía con claridad que la decepción del viaje y la decepción del amor no eran decepciones distintas, sino el variado aspecto que adopta según el hecho al que se aplica nuestra impotencia para realizarnos en el goce material, en la acción efectiva, y volviendo a pensar en aquella alegría extratemporal causada bien por el ruido de la cuchara, bien por el sabor de la magdalena, me decía: así que esto es aquella felicidad propuesta por la pequeña frase de la sonata a Swann, que se había equivocado asimilándola al placer del amor y no había sabido encontrarla en la creación artística. Aquella felicidad que me había hecho presentir, como más supraterrestre todavía de lo que lo había hecho la pequeña frase de la sonata, la llamada roja y misteriosa de aquel septeto que Swann no había podido conocer por haber muerto como tantos otros antes de que hubiera sido revelada la verdad hecha para ellos. De todos modos, no hubiera podido servirle, ya que esa frase podía desde luego simbolizar una llamada, pero no crear fuerzas y hacer de Swann el escritor que no era. Pero al cabo de un momento se me ocurrió, después de haber pensado en estas resurrecciones de la memoria, que de una forma distinta impresiones oscuras habían solicitado a veces, y ya encombré por la parte de Guermantes mi pensamiento a la manera de esta reminiscencia, pero ocultando no una sensación de otro tiempo, sino una verdad nueva, una imagen preciosa que yo intentaba descubrir mediante esfuerzos del mismo género de los que se hacen para recordar algo, como si nuestras más bellas ideas fuesen como aires musicales que volverían a nosotros sin que jamás los hubiésemos oídos, y que nos esforzaríamos por escuchar, por transcribir. Recordé con gusto, porque esto me probaba que yo era ya el mismo entonces y que recubría un rasgo fundamental de mi naturaleza, pero también con tristeza al pensar que desde entonces no había progresado nunca, que ya encombré y fijaba con atención ante mi mente alguna imagen que me había forzado a mirarla, una nube, un triángulo, un campanario, una flor, una piedra, sintiendo que bajo estos signos quizá había algo muy distinto que yo debía intentar descubrir, un pensamiento del que eran traducción a la manera de esos caracteres jeroglíficos que parecen representar únicamente objetos materiales. Sin duda este descifrado era difícil, pero solo él ofrecía alguna verdad al leer, porque las verdades que la inteligencia capta directamente con claroscuros en el mundo de la plena luz tiene algo de menos profundo, de menos necesarios que las que la vida nos ha comunicado a pesar nuestro en una impresión material, porque ha entrado en nosotros por los sentidos, pero de la que podemos extraer el espíritu. En resumidas cuentas, tanto en un caso como en otro, se trata de impresiones como las que me había dado la vista de los campanarios de Martinville, o de reminiscencias como las del desnivel de los 2 escalones o el sabor de la magdalena. Había que intentar interpretar las sensaciones como signos de otras tantas leyes e ideas, tratando de pensar, es decir, de hacer salir de la penumbra lo que había sentido, de convertirlo en un equivalente espiritual. Pero, ¿qué otra cosa era ese medio? Que me parecía el único, sino hacer una obra de arte, y las consecuencias ya se acumulaban en mi mente. De hecho, se trata de reminiscencias del tipo del ruido del tenedor, o del sabor de la magdalena, o de esas verdades escritas con la ayuda de figuras cuyo sentido trataba yo de buscar en mi cabeza, donde campanarios, hierbas silvestres componían un grimorio complicado y florido. Su primer carácter era que yo carecía de libertad para elegirlas, que me eran dadas tal como eran, y sentía que ese debía de ser el sello de su autenticidad. Yo no había ido a buscar los dos adoquines desniveladas del patio en los que había tropezado.
pero precisamente la manera fortuita, inevitable, en que había vuelto a encontrar la sensación, controlaba la verdad del pasado que era resucitada, las imágenes que desencadenaba, puesto que sentimos su esfuerzo por elevarse de nuevo hacia la luz, puesto que sentimos la alegría de lo real recobrado. También es la garantía de la verdad de todo el cuadro hecho de impresiones contemporáneas que lleva tras de sí, con esa infalible proporción de luz y de sombra, de relieve y de omisión, de recuerdo y de olvido que la memoria o la observación consciente ignorarán siempre. En cuanto al libro interior, de signos desconocidos, de signos en relieve, al parecer, que mi atención, explorando mi inconsciente, iba a buscar, con los que tropezaba, que contorneaba como un buzo que sonda, para cuya lectura nadie podía ayudarme con ninguna regla. Esa lectura consistía en un acto de creación en el que nadie puede suplirnos ni siquiera colaborar con nosotros. ¿Cuántos, por eso, se apartan de escribirlo? ¿Cuántas tareas no se asumen para evitar esta? Cada acontecimiento, fuese el caso Dreyfus, fuese la guerra, había proporcionado otras excusas a los escritores para no descifrar ese libro. Querían asegurar el triunfo del derecho, rehacer la unidad moral de la nación. No tenían tiempo de pensar en la literatura, pero no eran más que excusas, porque no tenían o ya no tenían talento, es decir, instinto, porque el instinto dicta el deber y la inteligencia proporciona los pretextos para eludirlo. Solo que las excusas no figuran en el arte, en él no cuentan nada las intenciones. El artista debe escuchar en todo momento su propio instinto, y esto hace que el arte sea lo que hay de más real, la escuela más austera de la vida y el verdadero juicio final. Este libro, más arduo de descifrar que ningún otro, es también el único que nos haya dictado la realidad, el único cuya impresión haya sido hecha en nosotros por la realidad misma. Sea cual fuere la idea dejada en nosotros por la vida, su figura material, huella de la impresión que nos ha causado, es también la prenda de su verdad necesaria. Las ideas formadas por la inteligencia pura no tienen más que una verdad lógica, una verdad posible. Su elección es arbitraria. El libro de caracteres figurados, no trazados por nosotros, es nuestro único libro. No porque estas ideas que formamos no puedan ser justas desde el punto de vista lógico, sino porque no sabemos si son verdaderas. Solo la impresión, por mísera que parezca su materia, es imperceptible por mísera que parezca su materia e imperceptible su huella, es un criterio de verdad, y solo por esto merece ser captada por el intelecto, porque solo ella es capaz, si éste sabe deducir esa verdad, de llevarlo a una perfección mayor y de darle una alegría pura. La impresión es para el escritor lo que la experimentación para el sabio, con la diferencia de que en el sabio el trabajo de la inteligencia viene antes y en el escritor viene después. Lo que no hemos tenido que descifrar, que esclarecer mediante nuestro esfuerzo personal, lo que estaba claro antes de nosotros, no es nuestro. De nosotros mismos solo proviene lo que sacamos de la oscuridad que hay en nosotros y que los otros no conocen. Un rayo oblicuo de poniente me recordó al instante un tiempo en el que nunca había vuelto a pensar y en el que mi primera infancia, cuando mi tía Leonie tenía una fiebre que el doctor Perceval había temido tifoidea, me había hecho pasar una semana en el cuarto que Eulalia tenía sobre la plaza de la iglesia, en el que solo había una estera de esparto y en la ventana una cortina de percal, zumbando siempre de un sol al que yo no estaba habituado. Y al ver cómo el recuerdo de aquel cuartito de vieja criada añadía de golpe a mi vida pasada una larga extensión tan distinta del resto y tan deliciosa, pensé por contraste en la insignificancia de impresiones que habían aportado a mi vida las fiestas más suntuosas en los palacios más principescos. Lo único algo triste en aquel cuarto de Eulalia, era que por la noche, debido a la proximidad del viaducto, se oía el ulular de los trenes. Pero como sabía que aquellos mugidos emanaban de máquinas reguladas, no me asustaban como habrían podido hacer
en una época de la prehistoria, los gritos lanzados por un mamut que pasase libre y descontrolado por los alrededores. Así pues, ya había llegado a la conclusión de que no somos en modo alguno libres ante la obra de arte, de que no la hacemos por voluntad propia, sino que preexistente a nosotros debemos, a la vez porque es necesaria y porque está oculta, y como haríamos con una ley de la naturaleza, descubrirla. Mas este descubrimiento que el arte podría obligarnos a hacer no era en el fondo el de lo que debería sernos más precioso, y que por lo general terminamos desconociendo por siempre nuestra verdadera vida, la realidad tal como la hemos sentido, y que difiere tanto de lo que creemos que nos sentimos llenos de felicidad cuando un azar nos trae su recuerdo verdadero. Me cercioraba de ello por la falsedad misma del arte pretendidamente realista, y que no sería tan falso si no nos hubiéramos acostumbrado en la vida a dar a lo que sentimos una expresión que tanto difiere de ella y que al cabo de poco tiempo tomamos por la realidad misma. Me daba cuenta de que no debería inquietarme por las diversas teorías literarias que me habían perturbado un momento, sobre todo las que la crítica había desarrollado en el momento del caso Dreyfus y había vuelto a utilizar durante la guerra, y que tendían a hacer salir al artista de su torre de marfil y a no tratar temas frívolos ni sentimentales, sino pintando los grandes movimientos obreros y, a falta de masas, cuando menos no insignificantes, desocupados. Confieso que la pintura de estos últimos me deja bastante indiferente, decía Bloch, sino nobles intelectuales o héroes. Por otra parte, antes incluso de discutir su contenido lógico, estas teorías denotaban, en mi opinión, en quienes las sostenían, una prueba de inferioridad, como un niño realmente bien educado que oye decir a las personas a cuya casa lo han enviado a almorzar: nosotros confesamos todos, somos sinceros. Comprende que eso denota una cualidad moral inferior a la buena acción pura y simple, que no dice nada. El arte verdadero no tiene que hacer tantas proclamas y se realiza en medio del silencio.